Bien, vamos a continuar con el curso y en esta ocasión vamos a ver variable compleja. Vamos a definir qué es la variable compleja y cómo derivar y cómo integrar una función que depende de una variable compleja. Bien, los números complejos están dentro de un campo, el cual vamos a llamar el campo C. ¿Sí? Esta C un poquito gordita. Así como usamos esta R un poquito gordita para denotar los números reales, vamos a denotar los números complejos como los números que se encuentran en este campo, en el campo C, el campo de los complejos. ¿Sí? Y los números complejos se denotan de la forma X más Y, donde X y Y son dos números reales, X y Y pertenecen al campo de los reales, e Y es la unidad imaginaria, Y es igual a la raíz de menos 1. Esa es la característica de un número complejo. Un número complejo es un número que tiene una parte real, X, y una parte imaginaria, Y. ¿Sí? Se le conoce a esta parte como la parte imaginaria porque es un número real que va multiplicado por la unidad imaginaria Y, donde Y es igual a raíz de menos 1. Muchas veces van a encontrar en los libros que también
unidad imaginaria la denotan por j. ¿Sí? J igual a raíz de menos 1. Entonces, sobre todo en libros de ingeniería es más común encontrar que la identidad imaginaria, la unidad imaginaria es j igual a raíz de menos 1, ¿no? Pero es indistinto, ¿no? Pueden encontrarlo a veces como i o como j y es lo mismo, ¿no? Es j igual a raíz de menos 1 o i igual a raíz de menos 1. Entonces, los números complejos son números que tienen una parte real, ¿sí? Y una parte imaginaria. Y la forma de denotar a este número complejo es la parte real más y veces la parte imaginaria, ¿no? O la parte real más la parte imaginaria, donde la parte imaginaria está representada o está caracterizada por un número real multiplicado por la unidad imaginaria raíz de menos 1. ¿Sí? Muchas veces es más cómodo representar a un número complejo a través de una sola letra. Por ejemplo, si decidimos que z es igual a x más y, donde x es la parte real de z y y es la parte imaginaria de z, entonces simplemente utilizamos esta letra z y decimos que z pertenece a los complejos. En el momento que decimos que z es una variable, bueno, es una variable que pertenece al campo de los complejos, entonces en ese momento decimos que z lo vamos a representar por una parte real más una parte imaginaria. ¿Sí? Representamos como un número complejo donde la parte real es x y la parte imaginaria es y. Otra manera, una manera alternativa de representar a este complejo z es la parte real de z más y veces la parte imaginaria de z, donde claramente, como se puede notar, la parte real del número z, del número o de la variable z, que es compleja, pues es x, mientras que la parte imaginaria de z pues es y. ¿Sí? Y x es un real y también y es un real. ¿Sí? ¿Sale? Ahora, si se dan cuenta, z tiene dos partes, como lo hemos estado discutiendo, tiene dos partes, una parte real y una parte imaginaria. Entonces, z se puede ver como un vector, ¿sí? Un vector con parte real y con parte imaginaria. Entonces, una manera muy común de denotar a los números complejos es a través de un punto, ¿sí? Un punto que tiene una coordenada x y una coordenada y, donde x es la parte real, es decir, x se encuentra en el eje de los reales, mientras que y es la parte imaginaria, es decir, y se encuentra en el eje de los imaginarios. Entonces, una manera compacta de representar a nuestra variable compleja, a nuestro número complejo z, es por medio de un punto, ¿sí? Donde x es la parte real, mientras que y es la parte imaginaria. ¿Sale? Entonces es una manera alternativa de representar a los números complejos como un vector con componente x y con componente de y, donde x es la componente real del número z, mientras que y es la componente imaginaria del número z. Es decir, x lo representamos en el eje real, mientras que y lo representamos en el eje de los imaginarios. Gráficamente, nosotros tenemos un plano que se le conoce como el plano complejo, ¿sí? Es el plano complejo, y este plano complejo tiene dos ejes, el eje de los reales y el eje de los imaginarios. Un número complejo va a tener una parte real que se va a representar, normalmente se representa en el eje horizontal, mientras que la parte imaginaria se representa en el eje vertical. ¿Sí? El número complejo z va a tener dos componentes y lo vamos a poder representar como un vector con dos componentes, la componente real y la componente imaginaria. Entonces, claramente, como se pueden dar cuenta, este número complejo se puede representar como un vector con una cierta magnitud y un cierto ángulo hacia el eje real, ¿sí? A ese ángulo vamos a llamar θ, mientras que a la magnitud
le vamos a llamar la magnitud de z. Claramente, ¿cómo se obtiene la magnitud de z? Pues claramente la magnitud de z, la magnitud de nuestro número complejo, es decir, el tamaño de nuestro número complejo, qué tamaño tiene nuestro número complejo, pues se puede calcular utilizando el teorema de Pitágoras. Claramente es esa magnitud, la distancia que hay desde el origen hasta el punto XY, pues claramente es la raíz cuadrada de la componente real al cuadrado más la componente imaginaria al cuadrado. X cuadrada más Y cuadrada. ¿Sí? Sería la magnitud de nuestro número complejo. ¿Sí? Mientras que claramente la tangente de este ángulo θ claramente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Sí? Sería Y entre X. Por lo tanto, el ángulo θ, que es el ángulo que hay entre el vector o el vector de línea que une el origen con el punto XY que representa gráficamente o que representa en este plano cartesiano a mi número complejo XY, pues sería el arco tangente de Y entre X. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, la manera en cómo definimos a los números complejos. ¿Sí? Es un número complejo. Es un número que tiene una parte real, X, y una parte imaginaria, que es Y. ¿Sí? Donde la parte imaginaria se caracteriza por ir multiplicada por la unidad imaginaria y igual a raíz de menos 1. ¿Sí? En el plano cartesiano, dado que X y Y tienen dos componentes, podemos graficar ese número complejo en un plano. A ese plano le vamos a llamar el plano complejo. ¿Sí? Este es el plano complejo. Plano complejo, y tiene un eje real y un eje imaginario. ¿Sí? Entonces, a nuestro número complejo z lo podemos representar como un vector que tiene dos componentes, la componente real y la componente imaginaria. Dado que es un vector, entonces tiene una magnitud, y esa magnitud está dada por la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, y todo eso raíz cuadrada. Mientras que también tiene un ángulo con respecto al eje de los reales, y ese ángulo vamos a llamar θ, y ese ángulo θ es la tangente a la menos 1 o el arco tangente de la parte imaginaria entre la parte real. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son las propiedades de los números complejos? Entonces, dado que los números complejos se pueden representar como vectores, pues cumplen con las propiedades de los vectores. ¿Sale? ¿Cuáles son esas propiedades? Bueno, las propiedades que vimos al principio del curso.
Bien, dos números complejos, A más IB y C más ID, serán iguales si y solo si A es igual a C y B es igual a D. Es decir, la parte real es igual para ambos números y la parte imaginaria también es igual para ambos números. ¿Sí? Bien, la suma algebraica de dos números complejos se define a partir de la suma algebraica de sus partes real y sus partes imaginarias. Es decir, pues el número complejo A más IB y el número complejo C más ID, si los queremos sumar algebraicamente, independientemente de los signos de A, B, C y D, pues se hace como la suma de dos vectores. Si son dos vectores con dos componentes, ¿sí? La componente real y la componente imaginaria. Entonces se suman como la sumatoria de cada uno de los componentes del vector. Es decir, sumamos la componente real y sumamos la componente imaginaria. Es decir, si yo quiero sumar estos dos números complejos, pues se define de la misma manera que si sumamos dos vectores de dos elementos. Entonces sumamos los elementos de la primera componente del vector o los elementos de la componente real del número complejo y sumamos la componente imaginaria o las componentes imaginarias de los dos números complejos. Entonces el resultado, independientemente del signo de AC, de B y de D, ¿sí? La suma algebraica de estos dos números complejos pues sería A más C, es decir, la componente real del primer número y la componente real del segundo número, más y veces la componente imaginaria del primer número y la componente imaginaria del segundo número, ¿no? Recuerden que esta es solamente una representación, ¿sí? Estamos representando un número con parte real y con parte imaginaria, y este signo más es solamente me permite definir la representación de este número complejo. Pero claramente este número complejo tiene dos componentes, la componente real y la componente imaginaria. Entonces, si quiero sumar dos números complejos, pues tengo que sumar sus partes reales y sus partes imaginarias, ¿sí? Como si estuviéramos sumando un vector de dos componentes. Sumo la primera componente del vector y la segunda componente del vector. Y lo que va a resultar va a ser otro vector de dos componentes, la componente real y la componente imaginaria, ¿sí?
Bien, el producto de dos números complejos lo vamos a definir a partir de las leyes conmutativa y distributiva de los escalares, ¿sí? Es decir, si yo tengo el producto, si yo quiero realizar el producto de el número complejo A más IB por el número complejo C más ID, entonces yo tengo que hacer el producto de cada uno de los términos de este elemento por cada uno de los términos de este elemento, o cada uno de los términos de este número por cada uno de los elementos de este número. Es decir, si yo multiplico este elemento por cada uno de los términos de este elemento, pues lo que me queda es AC más AD por I. Y luego, si yo multiplico este elemento del número, o este miembro del número complejo, o el miembro imaginario de este número complejo por cada uno de estos elementos, pues lo que me queda es más BC más BD, BC por I, claramente, ¿sí? BC por I más BD por I cuadrado. ¿Sí? Y entonces ahora hay que agrupar términos imaginarios y términos reales. Claramente, este producto contiene una parte real, AC, más, si yo aquí asocio estos dos elementos, me queda AD por I más BC por I más BD por I cuadrado. Pero como I es raíz de menos 1, esto sería multiplicado por la raíz de menos 1 al cuadrado, ¿sí? Pero claramente esta raíz con este cuadrado pues se elimina, ¿no? Y entonces me queda un número real, pero con signo menos, ¿sí? Entonces esto sería igual a AC menos BD, todo esto más. Ahora lo que voy a hacer es factorizar este I veces AD más BC. ¿Sí? Entonces ahora tenemos un nuevo número complejo con su parte real AC menos BD y su parte imaginaria AD más BC. ¿Sí? Entonces, cuando yo multiplico estos dos números complejos, me genera también un número complejo con una nueva parte real y una nueva parte imaginaria, ¿no? La parte real dada por AC menos BD y la parte imaginaria dada por AD más BC. ¿Sí? Bien, todo número complejo z igual a x más y tiene asociado un complejo conjugado. Ese complejo conjugado se define como z barra, es decir, si z es un número complejo, su complejo conjugado es z barra, y se define como x menos y, es decir, la parte real es la misma, pero la parte imaginaria tiene signo contrario. ¿Sí? Si aquí z es igual a x más y, entonces su complejo conjugado es x menos y. Si tenemos el número complejo x menos y, su complejo conjugado sería x más y. ¿Sale? En el plano complejo, claramente, si tenemos aquí
nuestro plano complejo. ¿Sí? Aquí tenemos a nuestro plano complejo. ¿Sí? Si aquí está el número z, ¿sí? Con coordenadas x y y, claramente el complejo conjugado está acá. Aquí está z bar, ¿sí? Con coordenadas x, menos y. ¿Sí? Z claramente tiene una parte real x y una parte imaginaria y. Claramente su complejo conjugado tiene parte real x, sigue estando x en el lado positivo, pero y está en el lado negativo. ¿Sí? El complejo conjugado de z va a ser z barra y va a tener coordenada real x y coordenada imaginaria menos y. ¿Sí? Aquí está nuestro eje real, mientras que aquí está nuestro eje imaginario. ¿Sí? Y el cociente de dos números complejos se define a partir precisamente del cociente de dos se define a partir del complejo conjugado. Bien, el cociente de dos complejos conjugados se define a partir del complejo conjugado del denominador, es decir, si yo quiero dividir el complejo A más IB entre C más ID, ¿sí? Entre el complejo C más ID, ¿sí? Simplemente A más IB entre C más ID, pues para poder yo obtener este cociente yo tengo que multiplicar por el complejo conjugado del denominador, o sea que multiplicarlo por C menos ID entre C menos ID. Claramente este es el complejo conjugado del denominador de esta fracción. ¿Sí? Tiene la misma parte real, pero la parte imaginaria tiene signo contrario. ¿Sí? Claramente al multiplicar por C menos ID entre C menos ID, pues estoy multiplicando por 1. Entonces esta fracción no se altera. ¿Sí? Y esto, utilizando multiplicación de fracciones de números complejos, pues claramente tengo que multiplicar este número por este número y este número por este número. Y vamos a ver qué es lo que nos da. Pues sería AC más I veces AD más I veces BC y menos I cuadrada por BD. Este es el producto del numerador, y en el denominador, ¿qué es lo que obtenemos? Pues sería C cuadrada
menos i veces cd más i veces cd y menos i cuadrada por d cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? I cuadrada por d cuadrada. Pero aquí lo interesante, o por qué se hace así, es porque aquí lo que hacemos es eliminar la parte imaginaria del denominador. Claramente aquí se elimina la parte imaginaria del denominador y lo que obtenemos es que a más ib entre c más id pues es otra vez ac. Aquí vamos a agrupar más i veces bc menos ad menos bd, que multiplica a i cuadrado, pero i al cuadrado pues es la raíz de menos 1 al cuadrado. Y en el denominador lo que tenemos es c cuadrada menos d cuadrada por la raíz de menos 1 al cuadrado. Y entonces este cociente, el cociente de a más ib entre c más id, pues es ac más bd. Aquí este es negativo, pero este cuadrado con esta raíz se elimina, nos queda menos 1. Entonces menos 1 por menos nos da más bd. Todo esto lo vamos a asociar más i veces bc menos ad. Y en el denominador simplemente nos queda c cuadrada, otra vez esta raíz con este cuadrado se elimina y nos queda menos 1 por este menos, nos da más c cuadrada más d cuadrada. Entonces tenemos un nuevo número complejo con parte real ac más bd, todo esto entre c cuadrada más d cuadrada, y con parte imaginaria bc menos ad, todo esto entre c cuadrada más d cuadrada. ¿Sí? Entonces, ese cociente nos genera un nuevo número complejo, ¿no? ¿Sí? El cociente de AB, A más IB entre C más ID nos genera un nuevo número complejo con parte real AC más BD entre C cuadrada más D cuadrada y parte imaginaria BC menos AD entre C cuadrada más D cuadrada. Bien, ahora, ¿qué pasa si tenemos una función compleja, una función de una variable real, pero esa función tiene parte real y parte imaginaria? ¿Sí? ¿Qué pasa con su derivada? ¿Cómo se define la derivada de esa función?
Bien, consideremos ahora una función u que depende de la variable x, pero u es una función compleja, es decir, tiene una parte real f de x y una parte imaginaria g de x. De manera que la función u me permite mapear un real, el real x, a el complejo u de x igual a f de x más i veces g de x. Es decir, u permite mapear x, el valor x al valor f de x más i veces g de x. ¿Sí? Bien, la derivada de la función u con respecto de x, estarán de acuerdo conmigo que, dado que u es un vector de dos elementos, es decir, es un vector que tiene parte real y parte imaginaria, para poder derivar u totalmente con respecto de x, dado que u es un vector de dos elementos, u tiene parte real y tiene parte imaginaria, es decir, u tiene dos componentes, su componente real y su componente imaginaria. Claramente es la derivada de f con respecto de x y la derivada de g con respecto de x, o en notación compleja, la derivada de u con respecto de x es igual a la derivada de f con respecto de x más i veces la derivada de g con respecto de x. ¿Sí? Es decir, si u lo vemos como un vector con parte real y con parte imaginaria, donde la parte real es f de x y la parte imaginaria es g de x, claramente la derivada de u con respecto de x, dado que u depende totalmente de la variable x, al derivar u con respecto de x, pues tenemos que derivar cada una de las componentes del vector con respecto de x. Entonces la derivada de u con respecto de x es un vector que contiene dos elementos, la derivada de f con respecto de x y la derivada de g con respecto de x. Es decir, la derivada de u con respecto de x, pues claramente es un vector que tiene dos elementos, la derivada de f con respecto de x y la derivada de g con respecto de x, dado que dependen estas funciones totalmente de x, solamente dependen de x. ¿Sí? En notación compleja, eso se denota como la derivada de u con respecto de x es la derivada de f con respecto de x más i veces la derivada de g con respecto de x. ¿Sí? ¿Sale? Hay que recordar que a la función u la podemos graficar en el plano complejo, con una parte real y una parte imaginaria, con una componente sobre el eje de los reales y una componente sobre el eje de los imaginarios, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, consideremos una función u de x igual a e a la zx, donde z es un número complejo, es decir, tiene parte real, tiene parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la derivada de u con respecto a x? ¿Sí? Bueno, pues resulta que la derivada de u
con respecto de x, pues tiene que ser igual a la derivada de con respecto de x de e a la z por x. Pero resulta que ahora z es un número complejo. Es decir, es la derivada con respecto de x de e a la a más bi por x. Entonces, esto sería igual a la derivada con respecto de x de e a la ax más, da lo mismo si ponemos la y antes o después, y por bx. ¿Sale? Y esto, pues es la derivada con respecto de x de e a la ax por e a la i veces b por x. ¿Sí? Ahora tenemos la derivada de un producto de dos funciones, entonces tenemos que derivarlo como el producto de dos funciones, ¿no? ¿Cuál es esa derivada? Pues claramente ambas funciones dependen de x, ¿no? E a la ax por la función e a la ib por x, ¿no? Entonces sería e a la a por x por la derivada respecto de x de i veces, perdón, de e a la i veces b por x, ¿sí? Más e a la i b por x, que multiplica a la derivada de con respecto de x de e a la ax. ¿Vale? Sí, aquí la ventaja es que a es constante, i por b es constante, i por b es constante y a es constante, ¿no? Sí, entonces la derivada de u con respecto de x pues será e a la a por x, que multiplica la derivada de e a la ib por x, ¿no? ¿Sí? Sería i por b por e a la i por b por x, ¿no? Más e a la ib por x, que multiplica a la derivada de e a la x, que sería a veces e a la a por x, ¿no? ¿Sí? Y claramente tenemos la derivada de u con respecto de x, pues va a ser igual a i por b por e a la ax por e a la i veces b por x más a, que multiplica a e a la ax por e a la ib x, ¿no? Y entonces aquí claramente estos los podemos factorizar. Sería a veces más ib, que multiplica a e a la ax por e a la ib por x, ¿no? Por lo tanto, la derivada de u con respecto de x pues sería a más ib más e a la ax más ib por x, ¿sí? Y aquí este x lo podemos factorizar, sería a más ib, que multiplica, aquí me equivoqué, aquí no es más, aquí es por, ¿no? Aquí es por, ¿no? Esto sería así, ¿no? A más ib por e a la a más ib por x. Pero a más ib es precisamente nuestro número complejo z, ¿sí? Entonces esto es simplemente z veces e a la zx, ¿no? Como esperábamos, la derivada de u de x igual a e a la z por x, donde z es un número complejo, pues es precisamente z veces e a la zx. ¿Sale?
Recuerden ir siguiendo el ejemplo, porque si yo me equivoco en algún lado, ustedes me corrigen. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a dejarle aquí y en la clase de mañana definimos la integral de una función compleja. ¿Sí? Una función compleja que depende de una variable real.